Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. La parábola del buen samaritano, queridos amigos, es la parábola que hoy nos convoca en este programa de El Dios de cada día, en la radio de la Virgen. Buenos días, amigos, y feliz descanso. Pues digo que la parábola del buen samaritano es una de las páginas más bellas y más grávidas de la literatura universal. Ella define a Jesús como el hombre para los demás, que marca el camino a sus discípulos y a toda persona de buen corazón. A la pregunta del fariseo, Jesús no responde con un discurso teórico. Recuerden que esa pregunta está en Lucas 10:25, sino que presenta el amor en acción. Lo describe vivencialmente. Con la parábola hace un anuncio y una denuncia. Una denuncia, la religiosidad puramente ritualista y formal de los escribas y fariseos que dan culto a Dios y pasan de largo ante el sufrimiento del hombre. Esta denuncia es al mismo tiempo un grito de alerta para sus discípulos, para que no incurramos en la misma hipocresía. Proclama que la verdadera liturgia, la que alegra el corazón de Dios, no son primordialmente los ritos cultuales, sino el servicio al hermano, el perdón, la actitud fraterna para con el otro. El levita y el sacerdote prefieren pasar de largo ante el posible muerto para que no contamine y poder seguir ofreciendo el culto. Es precisamente el hereje, el proscrito, el intocable, el que se acerca al malherido, el que rinde el verdadero culto a Dios. La parábola no se reduce a un mensaje moral, tiene un caudaloso contenido cristológico. El samaritano, en primer término, es Jesús. Él revela y realiza el amor de Dios a la humanidad, a cada ser humano. Nos cura y alimenta con los sacramentos del óleo y del vino y nos acoge con el albergue de la Iglesia. Los apóstoles son bienaventurados porque experimentan esta dicha y porque a su vez lo van revelando en su solicitud por los demás. No como los sacerdotes y levitas judíos. El buen samaritano nos cura, nos revive, para convertirnos a cada uno y a su comunidad en buenos samaritanos, sanadores de los demás, transformándonos en sacramento de su ternura y de la de Jesús. ¿No somos todos un poco cómplices del sufrimiento de los demás con nuestras actitudes injustas, desdenes, comentarios? Yo creo que hoy se nos da en esta parábola del buen samaritano una lección perfecta. Jesús nos ofrece a través de las actitudes del buen samaritano una descripción vivencial de lo que es el verdadero amor, que se traduce en compasión y ayuda generosa al necesitado. Primero, un amor universal. Jesús señala plásticamente los rasgos de un amor auténtico. Ha de ser universal. El samaritano sabe que el hombre que está tendido y hundido a palos es un judío. Está en territorio judío. Sabe que los judíos le detestan, pero a él eso no le importa. Lo único que le preocupa es que allí hay un ser humano que se desangra, que sufre, que le necesita, y esto le basta para socorrerle. No puede haber fronteras para nuestro amor y nuestra ayuda, ni siquiera aunque se trate de enemigos. Si amáis a los que os aman, si ayudáis a los que ayudan, ¿qué mérito tenéis? Amar a los de vuestra familia, a los de vuestro círculo, eso lo hacen también los increyentes, los agnósticos e incluso personas de mal corazón.
el maestro de la ley pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? ¿Hasta dónde llegan mis obligaciones? ¿Solo hasta mis amigos y familiares? ¿Solo a los de mi grupo? Al final de la parábola, Jesús le hace la verdadera pregunta: ¿quién fue prójimo de aquel hombre asaltado por los bandidos? ¿Quién se acercó a aquel necesitado? Quien es legalista siempre se preguntará: ¿hasta dónde llegan mis obligaciones? Quien sigue a Jesús se pregunta: aquí, a mí, ¿quién me necesita? La caridad bien entendida, afirma a nivel humano el dicho español, empieza por uno mismo. En el sentido evangélico, empieza por los más necesitados, que es al mismo tiempo la manera más fecunda de practicar la caridad hacia uno mismo. Hay más dicha en dar que en recibir, afirma el Señor. En segundo lugar, el amor es fraterno. El samaritano, al verlo, le dio lástima, se compadeció, padeció con él, hizo suyo su sufrimiento, se le conmovieron las entrañas. Como diría Pablo, lloro con el que llora. Los evangelistas ponen de manifiesto a Jesús la actitud de la compasión. Se compadeció de la viuda de Naín, de la muchedumbre que estaba en el desierto, de los amigos de Betania. Al ver su dolor, se echó a llorar. El samaritano no trata de cumplir a regañadientes un deber para no cometer un pecado de omisión o para apuntarse un ingreso más en la cuenta del cielo, no. El samaritano se compadeció. Hay unos servicios y gestos de caridad secos y fríos, hechos por deber, como el del enfermero cumplidor, pero sin afecto. Jesús invita a la calidez con que él mismo ungía las llagas y secaba las lágrimas. Hay que recordar a este propósito el canto de Pablo a Amar. Ya puedo dar en limosna todo lo que tengo, ya puedo dejarme quemar vivo, que si no tengo amor, de nada me sirve. Y en gran medida, de nada sirve al que me necesita, porque lo que por encima de todo espera es afecto, calor humano. El Papa Francisco creyó oportuno promulgar el Jubileo de la Misericordia para promover la sensibilidad considerablemente embotada de nuestra sociedad, que se tiene por cristiana. Nos invitó a unirnos a la revolución de la ternura iniciada por Jesús. Nos recuerda la bienaventuranza proclamada por Jesús. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Hay que luchar, procurar y pedir que se cumpla en nosotros la promesa de Dios al pueblo judío. Te arrancaré el corazón de piedra y te trasplantaré un corazón de carne. En tercer lugar, el amor es efectivo. Jesús describe minuciosamente el socorro que presta el samaritano al malherido. Se le acerca, le desinfecta las heridas y se las unge con aceite, se las venda, le monta en la cabalgadura, lo lleva a la posada y paga el hospedaje. Le hace compañía durante todo el día. Se compromete a pagar todo lo demás que gaste hasta que el herido esté en disposición de irse. El socorro ha sido completo. Le ha atendido como si fuera un hermano. Santiago denuncia la compasión inútil. Si alguien viene a vosotros tiritando, con el estómago vacío, sin vestido, y le decís muy amablemente: ay, se me parte el corazón, a ver si solucionas tu problema, porque se me rompe el alma verte, ¿de qué le aprovecharía? Otro tanto afirma Juan: hijos míos, no amemos con palabras y de boquilla, sino con obras y de verdad. Es el peligro que nos acecha a todos, el que nuestro amor se quede en buenos deseos y palabras. Hay que hacer todo lo que podamos por el que nos necesita. Contemplar un crimen en silencio es cometerlo, afirma un gran creyente muy comprometido con la causa de los marginados. El amor verdadero es dinámico, operativo, como lo fue el del buen samaritano. El verdadero amor al otro ha de impulsar a realizar acciones concretas de ayuda, a asumir servicios concretos al que nos necesita. Amigos, les invito a hacer un parón para, en este parón breve musical,
reflexionar con esta canción. Se titula Mírame Samaritano. Su autor es Fernando Morales, que es también el que canta. Escuchemos descansados en una palabra y en una música que cautivan el corazón. Un buen hombre iba bajando desde el templo a Jericó, cuando en medio del desierto un bandido lo asaltó. Allí se quedó tirado el desnudo y malherido, y como no encuentre ayuda, morirá en aquel camino. De la túnica de gracia hemos sido despojados y quedamos malheridos por la herida del pecado. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Caminaba un sacerdote por aquel mismo lugar. Viéndolo se fue alejando, no se fuera a mancillar. También pasaba un levita que ayudaba ya en el templo. Prefirió seguir de largo para así llegar a tiempo. El Antiguo Testamento por sí solo no podía rescatarnos del pecado, mucho menos darnos vida. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Pero un samaritano que venía desde lejos, al ver al hombre aquejado, quedó asombrado y perplejo. Se acercó rápidamente y le vendó las heridas. Con el vino y el aceite lo limpió y salvó la vida. Cristo no era de los nuestros, mas miró al género humano. Éramos sus enemigos, pero se hizo nuestro hermano. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Digamos también, amigos, que el amor es generoso. El amor del samaritano ha sido enteramente generoso. El samaritano ha dado su tiempo, dedicó todo el día y una noche, ha cambiado su plan para ayudarle. Con frecuencia es más fácil meter la mano en el bolsillo y soltar dinero que entregar el bien más precioso y preciado, que es el tiempo. Es más fácil dar una ayuda económica a los padres ancianos que convivir con ellos, dar una limosna para que atiendan a otros, a un pobre, que atenderle personalmente. El samaritano ha dado dinero para socorrer al herido. No le pide al posadero que comparta los gastos con él, ni para facturar a la familia del apaleado, no, ni siquiera lo duda. Le dice al posadero: pásame la cuenta a mí, con toda claridad. Su ayuda es personal. No solo da, sino que se da. Jesús, en la escena de la viuda pobre que echa en el cepillo del templo todo lo que tenía, nos señala la generosidad ideal con que hemos de darnos a los demás. No como los ricachones que contribuyen con las obras, con las monedas de menor valor, sino como la viuda. Esa viuda que es pobre ha echado más que nadie, os lo aseguro, porque todos esos han echado como donativo de lo que le sobra, mientras ella ha echado de lo que le hace falta, todo lo que tenía para vivir.
Santa Teresa de Calcuta indica con una fórmula certera el nivel de nuestra generosidad. Hay que dar hasta que duela. Si no nos duele lo que aportamos, es señal de que hemos aportado, como dice Jesús, de los escribas y fariseos, lo que nos sobra. Y el amor además tiene que ser en una manifestación de caridad política. Evidentemente Jesús ejerció a fondo la caridad política, luchó por el cambio de estructuras. Además de la ayuda individualizada, el amor ha de tener una dimensión social y política para remediar de raíz las causas del sufrimiento, de la pobreza, de la exclusión. Decía el comunicado final del Sínodo de los Laicos: el Espíritu nos lleva a descubrir más claramente que hoy la santidad no es posible sin un compromiso con la justicia, sin una solidaridad con los pobres y oprimidos. El modelo de santidad de los fieles laicos tiene que incorporar la dimensión social en la transformación del mundo según el plan de Dios. La consigna no puede ser ni más categórica ni más autorizada. Los documentos del Concilio Vaticano II insisten en ello, tanto Lumen Gentium como Gaudium et Spes. Las citas del Papa Francisco podrían ser interminables, una sola. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerle. Hay que luchar y poner el grito en el cielo y en la tierra para que haya sanidad para todos, que la sanidad funcione debidamente. Hay que luchar para que los ciudadanos se sientan amparados y gocen de seguridad en la vida social. Hay que luchar para que la sociedad deje de ser una fábrica de pobres y se convierta en una sociedad que alumbra ciudadanos en plan de igualdad. En la espiritualidad cristiana, diría un gran teólogo alemán, hay demasiados cánticos y pocos gritos de indignados, demasiada complacencia y poca nostalgia de un mundo más humano, demasiado consuelo y poca hambre de justicia. El fariseo pregunta a Jesús por el camino de la vida eterna. Él le responde: haz tú lo mismo que el samaritano, y tendrás vida eterna. Solo el que ama de verdad vive de verdad. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. No amar es estar muerto, nos dirá San Juan. Dice Machado, aludiendo a la vida trascendente: vive el que vivió y lleva el que dejó. Y vivió el que amó y dejó el que fue toda su vida un socorrista. Jesús llega incluso a decirnos: a mí me lo hicisteis. ¿Es esta una posibilidad asombrosa de ser al cabo de 21 siglos el Cireneo de Jesús? La Verónica, las piadosas mujeres que le compadecían, su madre, sus amigos y San Juan que velaban su agonía, pero también cabe otra estremecedora posibilidad, la de ponerle la zancadilla, de darle bofetadas, tejerle una corona de espinas de 1000 formas y maneras, expresión de la ruindad que con frecuencia anidan en el corazón humano, actitudes de dominio, de instrumentalización, marginaciones, agravios, indiferencia. Y no hay que darle vueltas: a mí me lo hicisteis, en uno y en otro caso. Escribe en este sentido Benedicto XVI en su carta encíclica Deus Caritas Es, en el número 40. Contemplemos a los santos, a quienes han ejercido de modo ejemplar la caridad. Pienso particularmente en Martín de Tours, que primero fue soldado y después monje y obispo. Casi como un icono muestra el valor insustituible del testimonio individual de la caridad. A la puerta de Amiens compartió su manto con un pobre. Durante la noche Jesús mismo se le apareció en sueños revestido de aquel manto, confirmando la perenne validez de la palabra del Evangelio. Estuve desnudo y me vestisteis. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. La Madre Teresa de Calcuta, juran algunos testigos, estaba ante los pobres con un sentido de veneración como estaba ante el Santísimo. Con frecuencia les higienizaba de rodillas
para expresar la veneración que les profesaba. Le pregunta un periodista: ¿es usted feliz, Madre Teresa, en medio de tanta gente pobre, enferma, llagada, con ese espectáculo de dolor humano que tiene siempre ante sí? ¿Y cómo no lo voy a hacer si puedo estar sirviendo a Jesús en mis hermanos durante las 24 horas del día? ¿Ya le puede estar agradecida toda esta pobre gente a la que tanto quiere y ayuda? Agrega el periodista. No, más bien les estoy agradecida yo, le replica la Madre Teresa. Es un privilegio para mí, es mucho más lo que les debo yo a los pobres que los pobres me deben a mí. Por el contrario, resulta escandalizador el testimonio de uno de nosotros, cualquiera, sea político, sea padre de familia, sea economista, sea profesional, que nos confesaba confidencialmente: tenemos un hijo discapacitado, enteramente dependiente, somos una familia muy numerosa, se puede decir que en gran mayoría practicantes, que no dejan nunca de asistir a misa, pero en cambio nadie se ha ofrecido a quedarse una tarde con nuestro hijo para que mi mujer y yo pudiéramos descansar dándonos un paseo juntos. Me resulta un tanto desconcertante y doloroso. Y así podríamos decir miles y miles de testimonios de tantas y tantas personas que o no son samaritanos o no han recibido la visita del samaritano. Jesús no entabla con los pobres, los enfermos, los perturbados psíquicos una relación a distancia, sino que los toca, los acaricia, deja que los niños le tiren del manto, los pone sobre sus rodillas con gestos de ternura. Es lo que hace pródigamente la Iglesia a lo largo del tiempo. Hace y recomienda. Hoy, en las redes sociales y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos. Sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos. Es el lenguaje de los signos, más cálido y expresivo que el de las palabras. Este es el lenguaje que sobre todo hay que comunicarse con los pobres, los deficientes, los enfermos, los que sufren. No basta echar una limosna en la colecta en favor de los pobres, no basta apuntarse con una cuota de ayuda, no basta con la caridad colectiva e institucional, no basta con una relación virtual, es necesario entrar en contacto físico con el que sufre, con el que necesita nuestra presencia corporal, física, a través de besos, abrazos, caricias. A mí me resulta gozoso y necesario este contacto físico con los crucificados en la cruz del sufrimiento. Me parece una exigencia indeclinable del corazón expresar mi admiración y mi gratitud por los testimonios rotundos de tantos que no solo buenos, sino buenísimos samaritanos que nos han asombrado y siguen asombrándonos a lo largo de toda nuestra vida con una entrega sin reservas a los clavados en la cruz de la enfermedad, de la discapacidad, de la desesperación, de la inmovilidad. Ellos están al lado de los maltratados por la enfermedad en situaciones de emergencia como el samaritano de la parábola, sino que están ahí en guardia permanente, frente a muchos que pasan de largo ante el postrado, frente a muchos que se deshacen de él y lo recluyen en un centro donde sean otros los que se encarguen de él. Hay una minoría de seguidores de Jesús, creyentes explícitos o anónimos, que han hecho y hacen una entrega incondicional de su persona y de sus saberes para servir a los necesitados. He conocido y conozco a muchos y a muchas a quienes admiro y de quienes aprendo cada día. Ahí hay una lección para cada uno en esta mañana de sábado caluroso. Para nosotros es esta palabra, la palabra de un amor como Dios manda, al estilo de Jesús, el buen samaritano. Buenos días, amigos. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día.
Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.